lo piensan bien, ¿no es cierto? Parte justamente su elaboración de realizar esta variación que ha habido, ¿no es cierto?, de un periodo base respecto al periodo del cual se está realizando el flujo de efectivo, este estado, ¿no es cierto?, el flujo de efectivo. Entonces vamos a ver ahora, vamos a recordar cómo el flujo de efectivo se realizaba, cuál es su definición, y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo lo podemos analizar como herramienta de análisis financiero. A ver, vamos a ver justamente el tema, el método indirecto para realizar el flujo de efectivo. Si nos alcanza el tiempo antes de los exámenes, podemos ver algo del flujo de efectivo directo, pero vamos a utilizar el método indirecto. Recordando un poquito cuáles eran las definiciones, el financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Prácticamente, ¿no es cierto? Veíamos con este estado financiero de dónde habían la empresa generado los recursos y en qué los había aplicado. En el proceso de análisis se considera el principal estado financiero porque permite evaluar los resultados de las decisiones de los gerentes administradores para generar flujos de efectivo y la solvencia financiera. El estado de flujo de efectivo ha sido diseñado para mostrar la forma en que las operaciones de la empresa han afectado su posición de efectivo y para ayudar a responder preguntas tales como: ¿está generando la empresa el efectivo necesario para sus operaciones? ¿Es tan rápido el crecimiento que se requiere de financiamiento externo para mantener las operaciones, así como para efectuar nuevas inversiones necesarias? ¿Dispone la empresa de flujos de efectivo excedentes que puedan usarse para reembolsar deudas o realizar nuevas inversiones? Entonces, efectivamente, ¿no es cierto? Este estado nos da la información, principalmente de si la empresa está en la capacidad de generar efectivo. Ahora también vamos a poder ver si está generando suficiente efectivo para mantener sus operaciones sin la necesidad de financiamiento externo, tal vez, o si ha generado suficiente efectivo como para planificar, ¿no es cierto?, expandir la empresa con tal vez producir nuevos bienes, ¿no es cierto?, o tal vez adquisición de nuevos activos. ¿Cuál es la importancia entonces? ¿Para qué nos sirve el estado de flujo de efectivo? Es una herramienta crucial para evaluar la salud financiera de una empresa. Evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo. Nos permite identificar patrones de flujo de efectivo y tomar decisiones estratégicas a largo plazo. Porque también podríamos realizar un análisis horizontal de flujos de efectivo, ¿ya? Para ello solo necesitamos, igual que el balance general y el estado de resultados, ¿no es cierto?, tengan la misma estructura y podemos realizar, aplicar el método de análisis horizontal exclusivamente para este estado, ¿ya? Explica diferencias entre utilidad y caja. En realidad no hace una explicación teórica, sino acá se refiere básicamente en que podemos encontrar la diferencia, ¿no es cierto?, en su estructura y en su elaboración, de que el estado de flujo de efectivo se va a referir siempre a, ¿no es cierto?, o va a estar realizado en base al efectivo como tal, a diferencia del estado de resultados que sabemos que está realizado en base a principio de devengado. Transparencia para inversionistas y financiadores. ¿No es cierto? En el estado de flujo de efectivo ellos van a poder realmente, van a poder ver si la empresa cuenta con efectivo, liquidez. Evalúa sostenibilidad. Entonces, con este reporte, con el estado de flujo de efectivo, vamos a poder ver, ¿no es cierto?, si la empresa es realmente sostenible. Porque puede ser que nos esté mostrando números interesantes, números muy atractivos con el estado de resultados. Pero recuerden que al estar realizado en base a devengado, el estado de resultados, la empresa realmente no puede estar teniendo liquidez. Puede estar mostrando utilidades incluso en dos gestiones interesantes, pero
En el momento que los dueños, los socios, deciden realizar una simple distribución de dividendos, se encontrarían con la sorpresa de que no hay el efectivo para realizar esta operación, o mucho peor, ¿no es cierto?, que no hay liquidez para cumplir con obligaciones de corto plazo. Entonces, brinda una importante información el estado de flujo de efectivo. Entonces, ahí el gráfico que habíamos visto anteriormente, cómo se obtienen sus recursos, cómo utiliza sus recursos la empresa, es básicamente lo que el estado de flujo de efectivo nos muestra. Habíamos visto también el tema de la NIC 7, porque esta es la norma, ¿no es cierto?, que nos habla del flujo de efectivo. Y habíamos rescatado ahí tres definiciones importantes, además del flujo de efectivo, era qué era el efectivo, comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista, por un lado, y los equivalentes de efectivo. Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio de su valor. Inversiones hasta 90 días. Y también la definición de flujo de efectivo encontramos en la NIC 7, que son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo, que se expresan en actividades de operación, en actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Qué diferencia hay con otros estados financieros? El balance general, por ejemplo, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es una foto en un momento específico, ¿no es cierto?, un corte a una fecha determinada en la cual nos mostrará los saldos que a esa fecha existen. El estado de resultados, que mide ingresos y gastos, pero bajo el principio de devengado. En cambio, el flujo de efectivo trabaja con dinero real disponible. Ahí está su importancia. Estructura del flujo de efectivo. Bueno, ya esto también ya lo conocemos. Básicamente en actividades de operación, que son los movimientos de dinero del giro principal de la empresa. Actividades de inversión, movimientos de efectivo relacionados con activos a largo plazo. Y actividades de financiamiento, movimientos relacionados con financiamiento externo o interno. Bueno, recalcar lo último que dice acá, el punto número 3. Actividades de financiamiento, movimientos relacionados con financiamiento externo o interno. Aquí estamos hablando del pasivo, ¿no es cierto? Y del patrimonio. Ahorita vamos a ver la estructura. Acá está. Habíamos visto también esta estructura. Ah, no estoy sin puntero. Ah, ahora sí. Las actividades de operación habíamos identificado en el balance general, que básicamente las íbamos a encontrar en el activo corriente y en el pasivo corriente. Las actividades de inversión en el activo no corriente y las actividades de financiamiento en el pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no es cierto? En la presentación anterior hacía, bueno, hincapié en el tema de los pasivos que significaban financiamiento, por el tema de que qué pasaría si en el pasivo corriente existiera una cuenta exclusivamente que nos hablara de un préstamo bancario a corto plazo. Tendría que estar en el pasivo no corriente. Pero ya para fines de elaborar un buen flujo de efectivo que nos muestre realmente, ¿no es cierto?, las entradas y salidas de efectivo, de dónde provienen, tendría que estar clasificado en financiamiento, porque son préstamos bancarios, la única diferencia es que son a corto plazo. ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta eso, es básicamente ese tipo de operación, ¿no es cierto? Si son préstamos a corto plazo de una entidad financiera, tendría que ser una actividad de financiación, ¿ya? Después, prácticamente todo lo demás pertenece a actividades de operación, ¿ya? Las actividades de operación vamos a encontrar en realidad cómo está conformado el capital de trabajo. Si se acuerdan, hemos visto como ratio financiero también al capital de trabajo, que es la diferencia de el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, así determinábamos el capital de trabajo que tenía la empresa, ¿no es cierto?, para seguir operando. Entonces, cuando hablamos de actividades de operación, también estamos hablando del capital de trabajo.
Y tenemos las actividades de inversión y financiación. Ya sabemos cómo identificarlas en el balance general. Y aspectos a considerar, se debe considerar las diferencias entre el estado de resultados y el flujo de efectivo. El primero está relacionado más a la rentabilidad de la empresa. Asimismo, considera los movimientos de la contabilidad acumulativa en base de vengado. Y el flujo de efectivo considera las partidas netamente de movimiento de efectivo. Ya. A ver, empecemos a ver en la práctica para recordar cómo elaboramos el flujo de efectivo. Voy a dejar de compartir un momentito esto. O está muy pequeñito. Es que estoy en una pantalla grande. Yo creo que esto debe verse pequeño en el de ustedes. A ver, así. ¿Está en un tamaño adecuado o se ve pequeño o no se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve bien, dice. Ah, ya, muchas gracias, te agradezco. Ya. Entonces, quería hablarles un poquito de la estructura que tengo acá. Ya les había comentado que, bueno, es parte del análisis horizontal porque básicamente, ¿no es cierto?, para su elaboración también partimos de las variaciones que ha habido, ¿no es cierto?, entre dos gestiones. Vamos a encontrar primero las variaciones y una vez que encontremos las variaciones, pues vamos a identificar, ¿no es cierto?, si corresponde una aplicación o un origen de fondos y después determinamos a qué actividad corresponde cada una. Y les decía que quería hablarles de esta estructura porque no sé si ustedes lo han visto en primer año, segundo año, el estado de origen y aplicación de fondos, porque básicamente ese era el estado que se manejaba antes, ¿no es cierto?, de que sea formalmente reconocido el estado de flujo de efectivo. Y como verán, aún sigue siendo base para poder elaborar el estado de flujo de efectivo, porque en base a la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos que tiene esta estructura, en base a esa estructura, se determina el estado de flujo de efectivo. Entonces, esta es la estructura de el origen y aplicación de fondos, que se le puede dar todavía utilidad. Ahorita lo vamos a ver si nos da el tiempo para terminar este trabajito. Para poder recordar un poquito, entonces, vamos a ver una tablita acá. Bueno, se debe ver. Vamos a utilizar el método indirecto y para poder llenar el cuadro precedente, identificar estas operaciones como origen o aplicación. Básicamente, veamos la parte de lo que nos dicen los activos y los pasivos. Los activos cuando se incrementan significan una aplicación. Eso nos dice, ¿no es cierto? Cuando se incrementa un activo es aplicación. Y cuando el activo disminuye es origen. Lo contrario ocurre con el pasivo y patrimonio. Pues cuando un pasivo incrementa es origen y cuando disminuye es aplicación. Entonces, solamente esta regla tenemos que recordar, ¿ya? O analizarlo cuando estemos viendo cada variación que hay. Por ejemplo, si un inventario sufre un incremento, ¿qué significaría? Una aplicación. ¿Pero por qué dirían? ¿Por qué diríamos en todo caso? Porque estamos hablando de flujo de efectivo. Y para que inventario aumente, quiere decir que se está, ¿no es cierto?, comprando mercadería. Está saliendo de caja efectivo. Se está aplicando efectivo para tener más inventario, ¿no es cierto? Entonces, lo contrario, cuando disminuye. ¿Qué significará cuando disminuye el inventario? Que se está vendiendo. Por eso está disminuyendo, en cuyo caso, ¿no es cierto?, significa origen
de efectivo, origen de fondos. Entonces también podemos analizarlo por ahí para recordarnos. Pero la regla básica ya saben. Cuando incrementa un activo, aplicación. Vamos a utilizar esa regla para hacer rápidamente acá. Entonces, estamos en análisis horizontal. Lo que tenemos que hacer es determinar la variación que ha tenido, ¿no es cierto?, la gestión que estamos analizando, en cuyo caso, respecto a la gestión base, o periodo base. Entonces, es la parte sencilla, donde encuentro las variaciones. Y lo que tengo que hacer seguidamente es identificar, ¿no es cierto?, qué es lo que significan esas variaciones. En este caso tengo aplicación y tengo origen. Lo que vamos a determinar es qué significan estas variaciones. Entonces, acá ya tenemos fácil porque recuerden la tablita, cuando un activo aumenta, ¿es aplicación o es origen? ¿Qué decía? Ya, difícil interactuar por acá. Pero cuando un activo incrementa, es aplicación. ¿Está bien? Entonces, apliquemos, valga la redundancia aquí. Entonces, esos 20.000 son aplicación. Cuando un activo disminuye, es origen. Acá tengo otra vez positivo. Cuando un activo aumenta, es aplicación. Y... tengo inventarios todavía. Inventarios está disminuyendo, lo que significa que es origen. Después tengo el activo no corriente. Seguimos en activos. Tengo propiedad, planta y equipo. Y me dice que hay un incremento, ¿no es cierto?, en nuestros activos. Y eso es, bueno, el orden está en aplicación y origen. Entonces sería una aplicación, ¿no es cierto? Y tengo la depreciación acumulada. El tema de la depreciación acumulada, recuerden que son cuentas que no generan movimiento de efectivo. Por lo tanto, este tipo de cuentas que están en el estado de resultados, restando a las ventas, restando la utilidad bruta, hay que volverlas a sumar en el estado de flujo de efectivo, ¿no es cierto? Porque no implica movimiento de efectivo. En cuyo caso, acá vamos a tomarlas en cuenta como parte de las actividades operativas, porque cuando determinamos en el estado de flujo de efectivo, la utilidad, la depreciación, seguimos en la actividad operativa. Entonces, va a estar dentro de actividad operativa como un pasivo en este caso, y cuando un pasivo disminuye, ¿qué significa? Es lo contrario, ¿no es cierto? En este caso va a ser origen. Lo estoy haciendo de acuerdo a la tablita. Acá está el pasivo. Cuando disminuye es uso u origen. Ya. Ahora entramos al tema de pasivos. El pasivo corriente. Ahora acá el razonamiento es al revés. Cuando un pasivo aumenta, es origen, ¿no es cierto? Entonces, si disminuye es aplicación, si aumenta es origen. Listo. Además tengo pasivo no corriente.
Sigue la misma lógica. Si el pasivo no corriente en este caso disminuye, es aplicación. Y finalmente el patrimonio. En el capital social. Ya, aquí una aclaración. Se estarán dando cuenta que estoy empezando a sacar tanto las variaciones y también a determinar si es origen o aplicación, incluyendo el efectivo o equivalentes. Estamos hablando de caja bancos, ¿no es cierto? Para la elaboración del estado de flujo de efectivo, no se toman en cuenta estas variaciones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más rato. Pero ahorita lo estoy haciendo, lo estoy determinando. Bueno, porque sí se realizaba en realidad el estado de origen y aplicación de fondos. Vamos a determinar todo, vamos a darnos cuenta que tienen que igualar estas dos columnas al finalizar, ¿ya? Y además que podemos sacar algunos reportes con esta información que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso vamos a incluir todas las cuentas. Generalmente no tendría que incluir efectivo, sus equivalentes y la utilidad de la gestión, pero ahora lo vamos a tomar en cuenta para poder tener todos los datos del balance y hacer unos cuadritos. Ya, estábamos en el capital. ¿Qué ha pasado en el capital? Obviamente solo tendría que haber diferencia por un aporte nuevo. En este caso no ha habido nada, reserva legal tampoco. Resultados acumulados. Acá veamos un tema. Se supone que en la gestión, en el periodo base, que es la gestión 2023, ¿no es cierto? Una vez concluido, han cerrado y lo que deberían haber ajustado es estos resultados de la gestión, ¿ya? Acá, en resultado de la gestión 2024, obviamente me tendría que dar estos 141.750 y no tendría que haber esta variación, porque lo que estamos analizando, lo que tenemos que el estado de evolución, perdón, el estado de flujo de efectivo me tiene que mostrar, ¿no es cierto?, el efectivo como tal que se ha generado la gestión. Y haciendo esta diferencia no la voy a encontrar nunca. ¿Qué pasaría o qué tiene que pasar? ¿No es cierto? Que se tiene que realizar acá un pequeño ajuste en donde los resultados de la gestión pasan a ser o conformar parte de los resultados acumulados, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso acá vamos a sumar a estos 90.000 más los 204.750 de los resultados de la gestión, con el fin de que acá nos muestre cero, porque ya los acumulamos en resultados acumulados, perdón, y así obtenemos la diferencia de los 140.750 que se han generado en la gestión 2024 que estamos analizando. Y además vamos a tener el saldo, perdón, la variación real que ha habido en resultados acumulados, que aquí hay una disminución de 40.000. ¿Qué significa esta reducción de 40.000? Que generalmente siempre se va a dar cuando la empresa ha decidido, por ejemplo, realizar el pago de dividendos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ha realizado pago de dividendos, por eso es que de 294.750 se ha reducido a 254.750, una diferencia de 40.000. Entonces, estos dos serían los únicos movimientos que ha habido en el patrimonio. Y siguiendo, ¿no es cierto?, lo que nos dice la regla, una disminución en patrimonio sería una aplicación y un aumento en el patrimonio, en todo caso, llega a ser un origen, ¿no es cierto? Listo. Ahora, en teoría, estos dos saldos nos tienen que cuadrar. Lo voy a sumar desde acá.
Y acá ya tengo mis saldos cuadrados, así que hemos hecho una correcta distribución. Ahora hay que identificar a qué actividad corresponde cada uno de estos conceptos, ¿no es cierto? Lo cual ya lo tenemos sencillo porque recuerden que todo lo que es activo corriente, lo vamos a pintar, es actividades de operación. Todo lo que es pasivo corriente, de igual manera, son actividades de operación. Lo que es activo no corriente, sabemos que es inversión. Y lo que nos resta, que es el pasivo no corriente y el patrimonio, es financiamiento o actividades de financiación. Ya lo tengo distribuido, así que lo voy a anotar acá. Operación. Hasta acá sé que es actividades de operación. Después los pasivos igual acá. Corrientes son actividades de operación. Ah, ojito, ojito, justo lo que les comentaba. Si se fijan acá, dentro de lo que debería ser una actividad de operación, tengo préstamos bancarios a corto plazo, ¿ya? Ahora, identificando que esta es una, bueno, es una operación de origen, en el estado de flujo de efectivo, aunque lo coloque como una actividad de operación, no me va a hacer variar, me va a cuadrar todo, pero lo correcto sería identificarlo como una actividad de financiamiento, ¿ya? Porque claramente acá nos está diciendo que es un préstamo bancario a corto plazo, es decir, que no es resultado este dinero, esta plata, de una actividad propia de la empresa de ventas de bienes y servicios, sino de financiamiento de terceros, ¿ya? Entonces, por ese motivo, hay que tener cuidado también en este tema y en muchos otros, tal vez que no estamos viendo, pero que, eh, bueno, tendría que estar esto dentro de actividades de financiamiento. A ver, lo haremos para que no nos olvidemos ese tema. Lo voy a colocar acá, financiación, con las aclaraciones que ya les realicé. Listo. Y acá no se olviden me olvidé también, yo le pinté depreciación acumulada, que es una actividad de operación, en cuyo caso solamente propiedad, planta, equipo, perdón, sería una actividad de inversión, ¿no es cierto? Y tendríamos nuestro pasivo no corriente y patrimonio, que serían las actividades de financiación. Bueno, estos resultados no voy a colocar actividades de financiación, ¿no es cierto? Son el resultado de la gestión, pero van a estar también dentro de ese grupo para hacer el siguiente cuadrito. Hasta acá todo sencillito. Esto ya lo saben hacer. Y acá un poquito vamos a hacer un cuadro para de lo que les estaba diciendo y comentando cómo podemos utilizar también estos datos para seguir eh, dando información a los usuarios, ¿no es cierto? Tal vez una mejor información de cómo está conformado justamente estas actividades de origen y aplicación.
de dónde se han originado los ingresos de la empresa, hablando de efectivo, y en qué los ha aplicado la empresa. Si bien vemos esto en el estado de flujo de efectivo, podríamos preparar a través de este cuadrito un resumen, porque ya los tenemos dividido en aplicación y origen, incluyendo la utilidad y caja. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Aquí vamos a preparar entonces el estado de origen y aplicación. A lo mejor lo han visto este estado. ¿Lo han visto, muchachos, esto en los 2 años, el estado de origen y aplicación de fondos? No, Lice. No dicen, Ah, ya. No, está bien. Es que la verdad creo que ya no se utiliza, porque llegó a reemplazar el estado de flujo de efectivo a este estadito. Pero en su estructura, como les digo, en realidad lo seguimos utilizando para hacer el estado de flujo de efectivo. A ver, y acabamos. Entonces, como hemos ya dividido el tema de estas cuentas, conceptos en dos columnas básicamente, en dos grupos, en aplicación y origen, los vamos a agrupar. Todo lo que han sido aplicación y todo lo que ha sido origen. Entonces podemos empezar por origen de fondos y acá me voy a tratar ahorita las cuentas de origen. A ver, voy a copiar acá. Que sería inventarios también. Estaría la depreciación, préstamo bancario, impuestos, beneficios. Estoy jalando solamente los que están en la columna de origen. Ahí tendría el resultado de la gestión. Listo. Y aquí tendría total. Y también tendría. Ahorita voy a traer los importes más. A ver, lo traigamos de una vez. No, pues. No voy a dejar. Ya. Ahí tengo los importes. Entonces tengo ya agrupado todas las cuentas que han dado origen a los fondos. Y lo mismo voy a hacer con en qué la empresa los ha utilizado, que la tengo en esta columna. Ahí tengo todas las cuentas que han dado, que la empresa, en que la empresa en realidad ha utilizado, ¿no es cierto? Los fondos. Y lo mismo voy a jalar los importes.
Y listo, ya tengo también el total, los 241.000. Ya. Entonces tengo también aquí todo lo que estaba en la columna de aplicación, total aplicación de fondos. Desde ya acá, cuando son cifras muy grandes, lo que yo podría hacer, ¿no es cierto?, es acudir a un método de análisis financiero que es por cientos integrales, ¿no es cierto? O el método de análisis vertical, que me dice que tengo que hacer, dividir, ¿no es cierto?, cada uno de estos componentes respecto al total, que en este caso es el total de origen de fondos. Lo voy a anclar ahí. Lo voy a expresar en porcentaje con dos decimales. Ya. Entonces ahí lo tengo, ya expresado en porcentajes. Entonces acá también yo puedo empezar ya a poder analizar o explicar a los usuarios, ¿no es cierto?, de dónde es que se están generando los fondos en este caso. Y obviamente acá, por lo que veo, proviene de básicamente resultados de la gestión, ¿no es cierto? Resultados de la gestión. Como también hay otros componentes como el préstamo bancario, que no han sido por operaciones propias de la empresa, sino que significa financiamiento, ¿no es cierto? Está, obviamente está depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque no implica movimiento de efectivo y este se tendría que sumar a los resultados de la gestión, ¿no es cierto? Está como ingreso también. Tenemos inventarios entre los principales, ¿no es cierto? Después, en poca proporción, están las cuentas y documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar. O sea, no representan en realidad respecto a los resultados de la gestión una participación eh, grande, fuerte. Lo mismo podemos hacer acá para en qué se ha aplicado, perdón, los fondos que se han generado. En qué ha aplicado la empresa esos fondos, ese dinero. Hacemos la misma operación de dividir cada importe de los conceptos que conforman la aplicación de fondos respecto a el total, ¿no es cierto? En cual lo anclamos. Lo mismo lo voy a expresar en porcentaje con dos decimales. Listo. Entonces también ya tengo expresado acá en porcentajes, ¿no es cierto? Acá entonces puedo darme cuenta que en uno de los temas donde la empresa ha hecho el uso de los fondos es para realizar el pago de los préstamos bancarios, ¿no es cierto?, a largo plazo. La empresa ha decidido empezar a pagar su financiamiento externo y significa un monto importante porque significa el 58,30%, ¿no es cierto?, del 100% de todo lo que la empresa ha hecho uso de efectivo, ¿no es cierto? Lo segundo es resultados acumulados. Pero esto ya les había explicado, ¿no es cierto?, que la diferencia tendría que provenir en todo caso de el pago de dividendos. Podemos anotarlo acá también, sino pago de dividendos, para que sea más claro. Pero son los temas más fuertes que ha tenido en el que ha hecho uso de sus fondos la empresa. El pago de préstamos, el pago de dividendos y después ahí podemos ver otros conceptos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también podemos utilizar de esta manera porque era parte de la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, este formato. Entonces, que se pueda adecuar todavía para utilizarlo como una herramienta más de análisis y, bueno, de poder brindar esta información a los usuarios, ¿ya? Incluso, como ustedes ya saben, realizar gráficos podrían graficar y presentar esta información de mejor manera. Tendríamos que tener simplemente estos dos datos.
Perdón. Vamos a utilizar solo esto y esto. Y vamos a insertar un gráfico. Me olvidé, no sé si se está viendo, muchachos, otra vez. Como no me dicen nada, yo estoy aquí con mi pantallota súper gigante y pienso que lo están viendo igual que yo. A ver. Ups, que voy a tener que reducir. Bueno, ya he generado acá un gráfico con los datos. En todo caso, este sería, he jalado el tema de origen de fondos. Lo voy a poner acá. ¿No es cierto? Y ustedes ya pueden darle todos los valores. A ver, acá pondremos algo más. Yo creo que está mejor ahí. Vamos a ver todo. Vamos a poner los datos más. Ya. Entonces, de acuerdo a esto, quería ver acá. Miren, en un gráfico también es más sencillo poder representar e interactuar con los usuarios, presentarles esta información y darles a conocer, ¿no es cierto?, que por las operaciones y actividad de la empresa ha logrado crear, ¿no es cierto?, un 58,82% que representa del total del efectivo. El origen de los fondos que ha tenido la empresa ha sido, ¿no es cierto?, de las utilidades, ¿no es cierto? Y las demás participaciones también ya las tenemos acá. Lo mismo podríamos hacer con la aplicación de fondos y empezar a compartir esa información con los usuarios y decirles, ¿no es cierto?, en qué la empresa es que ha utilizado los fondos que se han generado, ¿no es cierto? Como en este caso también explicarle, ¿no es cierto?, de dónde proveen o de dónde provienen los fondos que se han generado en la empresa. Ahora sí. Entonces, eso quería compartirles también de este tema. Entonces, básicamente lo que teníamos que hacer para obtener esa información es, ¿no es cierto?, utilizar todas las cuentas del balance general, discriminarlas entre aplicación y origen, ¿no es cierto? Identificar la actividad que corresponden y listo. Podríamos agruparlas y también presentar estos gráficos, ¿no es cierto?, para que puedan comprender el tema del efectivo, ¿no es cierto?, de dónde se han originado y en qué ha aplicado la empresa este dinero. Y lo que corresponde ahora es que a partir de esos datos elaboremos el flujo de efectivo. 52. Bueno, no creo que me alcance el tiempo, pero por lo menos empezaremos a hacer. ¿Qué preguntas hasta aquí, muchachos? Aló. Dice, con respecto a las cuentas de aplicación y origen, no sé, ha habido una cuenta que estaba diciendo que era de financiación, que la ha cambiado de operación. Sí, sí. En realidad es esta. El préstamos bancarios a corto plazo. O sea, como les decía, en el flujo de efectivo sí pueden estar dentro de operación. Igual va a cuadrar todo, se va a poder mostrar. Pero lo más correcto, por los conceptos que ya conocemos, eh, es ideal que vaya como financiación, porque eso es real lo que significa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de préstamos bancarios. No estamos hablando de eh, lo que debemos a proveedores, por decirles, o otro tipo de obligaciones que tengamos, sino exclusivamente de préstamos bancarios, porque desde ya estamos hablando acá de un financiamiento a corto plazo. Entonces, lo más correcto es tener el dato, ¿no es cierto?,
de todo lo que corresponde a financiamiento externo. Por eso que cuando construyamos el flujo de efectivo, ya vamos a tener ahí agrupada esta información como parte del financiamiento externo. Si lo dejamos solamente como operación, no sería muy precisa esa información, porque ya estaría obviando esta información, ¿no es cierto? Ya estaría como parte de operaciones nomás. Cuando en realidad este importe que ha conseguido como dinero la empresa no ha sido por una actividad propia de la empresa, por la venta de algo, sino ha sido exclusivamente por haber solicitado este dinero a una entidad bancaria. Eso era. Ya, Lisa, gracias. Listo. Creo 54, no vamos a alcanzar. En todo caso, el viernes lo acabaremos, aunque o ustedes lo hacen porque ya saben hacer, ¿no? El estado de flujo de efectivo. Ya, no lo haremos el viernes más este temita. Y ahí lo acabamos y después les dejo un trabajillo al respecto. Les recuerdo entonces, está ya en el Classroom habilitado para que entreguen hasta las 7 de la noche del día de mañana sus trabajos sobre ratios financieros. ¿Está bien? Está bien, dicen. Está bien, dicen. Listo, muchachos. Entonces, encenderemos nuestras cámaras, por favor. Iremos concluyendo. Vamos a encender todas nuestras cámaras.